Encontré la caja 3 días después del funeral de mi padre. Estaba en el ático de la casa vieja, enterrada bajo mantas mohosas y Biblias que nadie había abierto en décadas. Una caja de madera sin candado, pero sellada con cera roja, como si alguien hubiera querido mantenerla cerrada, pero no tanto como para destruirla. Cuando rompí el sello y abrí la tapa, lo primero que vi fue una fotografía en blanco y negro. Un grupo de personas paradas frente a una capilla de madera, todos vestidos de negro, todos con las manos entrelazadas. Y al centro, mi padre. Joven, serio, con una mirada que nunca le había visto en vida. Debajo de la foto, escrito a mano con tinta desvanecida, decía: Congregación del Silencio Eterno. 1987. Yo nunca había oído ese nombre antes. Mi padre jamás habló de su pasado. Decía que había crecido en el campo, que había venido a la ciudad para trabajar, que no valía la pena recordar tiempos difíciles. Yo lo acepté. Pero ahora, con esa caja abierta frente a mí y el olor a papel viejo llenando mis pulmones, entendí que lo que él había ocultado no era solo tristeza, era algo mucho peor. Dentro de la caja había cuadernos, docenas de cuadernos, páginas y páginas escritas con letra apretada, nerviosa, obsesiva, nombres, fechas, oraciones. Y al final de cada entrada siempre la misma frase: purificado por el fuego y el silencio. No pude dormir esa noche. Me quedé en el ático hasta el amanecer, leyendo cada palabra. Mi padre no era quien yo creía. No había sido un hombre común que vino a la ciudad buscando una vida mejor. Había sido el guardián de una secta rural, el encargado de vigilar a los desertores, de purificar a quienes traicionaban la fe. Y en esos cuadernos, con una caligrafía que reconocí como la suya, había descripciones detalladas de castigos, de encierros, de rituales que me revolvieron el estómago. Había nombres de personas que nunca volvieron a sus familias. Y al lado de algunos nombres, había mechones de cabello atados con hilo rojo. Entonces encontré la grabación, un cassette viejo, sin etiqueta, en el fondo de la caja. Lo sostuve en mis manos por varios minutos antes de atreverme a reproducirlo. Cuando finalmente lo hice, escuché voces. Voces que rezaban en coro, con un ritmo lento y enfermizo. Y luego, gritos. Gritos de alguien que rogaba, que lloraba, que suplicaba perdón. Y detrás de todo eso, la voz de mi padre, calmada, firme, diciendo: el silencio es la única salvación. Acepta tu purificación. El cassette duró 43 minutos. Yo no pude escucharlo completo, pero supe, con una certeza que me partió en dos, que mi padre no había huido de esa congregación. La había dirigido hasta el final. Ahora estoy aquí, 3 semanas después, sentado en la misma casa donde crecí, rodeado de objetos que ya no reconozco. Cada mueble, cada fotografía, cada rincón de este lugar se siente contaminado. No sé qué hacer con lo que descubrí. No sé si debo contárselo a alguien, o si debo quemar todo y fingir que nunca existió. Pero hay algo que no puedo ignorar. En el último cuaderno, en la última página escrita antes de que mi padre dejara esa vida atrás, hay una entrada con mi nombre de bebé. Y debajo, una sola frase: él no debe saber. Él es lo único puro que queda. Antes de continuar, dime en los comentarios desde dónde estás viendo este relato. Algunos lugares guardan secretos, y quizá donde tú vives también hubo una historia así. Escribe tu país y tu ciudad abajo. Quiero saber desde qué rincón del mundo estás escuchando estas voces olvidadas. Mi padre murió un martes por la tarde, en silencio, como vivió los últimos 30 años de su vida. Yo estaba a su lado cuando cerró los ojos por última vez. No hubo palabras finales, no hubo confesión, solo un suspiro largo, como si algo pesado finalmente se hubiera desprendido de su pecho. El médico dijo que fue un paro cardíaco. Yo pensé que fue alivio. Alivio de cargar con algo que nunca compartió conmigo. Crecí en una casa tranquila.
Mi padre trabajaba en una fábrica de muebles. Mi madre era costurera. Teníamos lo suficiente para vivir sin lujos, pero sin miserias. Yo fui a la escuela, hice amigos, jugué fútbol en las tardes. Una infancia normal, o eso creí. Pero siempre hubo detalles extraños que mi mente infantil nunca cuestionó. Como el hecho de que mi padre nunca hablaba de su familia. Como que no teníamos abuelos, ni tíos, ni primos. Como si mi padre hubiera nacido de la nada el día que llegó a esta ciudad. Tampoco recibíamos visitas, nunca. Si alguien tocaba la puerta, mi padre se ponía rígido. Miraba por la ventana con los hombros tensos, como si esperara que en cualquier momento alguien viniera a buscarlo. Pero nadie vino, nunca. Y con los años, yo dejé de preguntarle sobre su pasado. Aprendí que había temas que no se tocaban, que había puertas que no se abrían, que en nuestra familia el silencio era una regla sagrada. Cuando encontré la caja en el ático, 3 días después de su muerte, entendí por qué. Mi padre no había huido de su pasado, lo había enterrado, lo había sellado con cera roja y lo había escondido en el lugar más alto de la casa, donde nadie subiría sin motivo. Pero la muerte tiene una forma cruel de traer todo a la superficie. Y ahora, con esos cuadernos desplegados sobre la mesa de la cocina, con ese cassette viejo descansando junto a mi taza de café frío, yo soy el único que sabe la verdad. La Congregación del Silencio Eterno existió entre 1979 y 1931. Estaba ubicada en una aldea llamada San Jerónimo del Valle, un lugar tan remoto que ni siquiera aparece en Google Maps. 37 familias vivían allí, todas sometidas a las mismas reglas. No hablar con extraños, no abandonar la aldea sin permiso, no cuestionar las enseñanzas del Consejo de Guardianes. Mi padre era uno de ellos, uno de los 5 hombres encargados de mantener el orden, de vigilar, de castigar. En los cuadernos, mi padre documentaba todo con una precisión enfermiza. Nombres de personas que intentaron escapar, fechas de los juicios de purificación, descripciones de castigos que incluían encierros prolongados, ayunos forzados y algo que él llamaba el ritual del olvido. No explicaba en qué consistía ese ritual, pero al lado de varios nombres había anotado: purificado, silenciado, olvidado. Y luego estaba el cassette, esa grabación que no puedo sacarme de la cabeza, esas voces rezando en coro, esos gritos desgarradores, y la voz de mi padre, firme y fría, como si estuviera leyendo una receta de cocina. No sé quién era la persona que gritaba, no sé si sobrevivió, pero sé que mi padre estuvo allí, que participó, que quizá incluso lo dirigió. Ahora estoy aquí, tratando de decidir qué hacer con esta verdad. Si debo buscar a las familias de las víctimas, si debo denunciar algo que ocurrió hace más de 30 años, o si debo quemar todo y dejar que mi padre descanse en paz, como él quiso. Pero hay una pregunta que no deja de repetirse en mi cabeza. Una pregunta que me quema por dentro. ¿Cuánto de él vive en mí? Suscríbete para seguir escuchando estas voces de los que creyeron demasiado. Pasé los siguientes días encerrado en la casa, leyendo los cuadernos de mi padre como si fueran novelas de terror. Pero no eran ficción. Cada entrada estaba fechada. Cada nombre tenía apellido. Cada castigo estaba descrito con una frialdad que me helaba la sangre. Mi padre escribía como un contador llevando un registro financiero, sin emoción, sin culpa. Solo hechos. 15 de marzo de 1984. Marta Solís intentó enviar una carta a su hermana en la capital. Interceptada por el guardián Torres. Sometida a 3 días de ayuno y oración en la celda de reflexión. Al 4.º día, confesó su error. Purificada. 22 de julio de 1986. Daniel Ruiz cuestionó públicamente las enseñanzas del pastor Elías durante la reunión dominical. El consejo decidió aplicar el ritual del olvido. Procedimiento completado el 25 de julio. Ruiz
Ya no recuerda su transgresión. Ha vuelto a la congregación con humildad renovada. 11 de octubre de 1988. La familia Méndez intentó huir durante la madrugada. Fueron detenidos en el camino de tierra antes de llegar a la carretera principal. Los padres fueron separados de los niños. Los niños permanecen bajo custodia del pastor. Los padres enfrentan purificación extendida. Leí esa última entrada 5 veces. Los niños permanecen bajo custodia del pastor. No decía qué pasó con ellos después. No decía si volvieron con sus padres. No decía nada más. Y en mi pecho creció una angustia que no podía nombrar. ¿Qué les hicieron a esos niños? ¿Dónde están ahora? Busqué en internet. Escribí San Jerónimo del Valle en el buscador. No apareció nada. Probé con Congregación del Silencio Eterno. Tampoco. Intenté con los nombres que encontré en los cuadernos. Marta Solís, Daniel Ruiz, familia Méndez. Algunos resultados genéricos, pero nada que coincidiera con las fechas o los lugares. Era como si esa aldea nunca hubiera existido. Como si esas personas nunca hubieran vivido. Como si todo se hubiera borrado deliberadamente. Entonces recordé algo. En una de las cajas del ático, además de los cuadernos, había un sobre manila lleno de fotografías viejas. Las saqué y las esparcí sobre la mesa. Eran imágenes en blanco y negro. La mayoría borrosas, pero suficientemente claras para distinguir rostros. Hombres, mujeres, niños. Todos vestidos con ropa sencilla, oscura. Todos parados frente a la misma capilla de madera que había visto en la primera foto. Algunos sonreían levemente. Otros tenían expresiones vacías, como si estuvieran posando por obligación. Busqué a mi padre en cada fotografía. Lo encontré en varias, siempre al fondo. Siempre serio. Siempre con las manos cruzadas detrás de la espalda, como un soldado en formación. En una de las fotos, estaba parado junto a un hombre mayor, de barba blanca y ojos penetrantes. Detrás de la foto, alguien había escrito, Pastor Elías y Guardián Navarro. Domingo de Consagración, 1985. Guardián Navarro. Ese era mi padre. Yo conocía su apellido, por supuesto, pero nunca lo había visto escrito así. Con ese título, como si fuera un cargo militar, como si fuera algo de lo que estar orgulloso. Volví a los cuadernos. Esta vez busqué menciones del pastor Elías. Aparecía en casi todas las páginas. Era él quien tomaba las decisiones finales, él quien dirigía los rituales, él quien decidía quién merecía purificación y quién merecía olvido. Mi padre solo ejecutaba, obedecía, documentaba, pero eso no lo hacía menos culpable, porque en algunos pasajes mi padre escribía con algo que parecía orgullo. El pastor Elías me ha confiado la supervisión del ala este. Es un honor servir a Dios de esta manera. Cada alma purificada es un paso más hacia la redención de nuestra comunidad. Hoy el pastor me felicitó por mi diligencia. Dijo que soy ejemplo para los guardianes más jóvenes, que mi compromiso con el silencio sagrado es inquebrantable. Sentí náuseas. Mi padre, el hombre que me enseñó a andar en bicicleta, que me ayudaba con las tareas de matemáticas, que me preparaba café los domingos por la mañana, había sido esto. Un hombre que se enorgullecía de encerrar personas, de quebrarlas, de silenciarlas. Entonces encontré algo diferente, una entrada sin fecha, escrita con una caligrafía más descuidada, como si mi padre hubiera estado temblando al escribirla. No puedo seguir. Lo que hicimos anoche no fue purificación. Fue asesinato. El pastor dice que era necesario, que algunos no pueden ser salvados, que algunos deben ser borrados completamente para que la comunidad siga pura. Pero yo vi sus ojos, vi cómo suplicaba, y no hice nada, solo obedecí. Dios me perdone, o quizá Dios ya me abandonó. No había nombre, no había contexto, solo esas palabras. Y después de esa entrada, varias páginas habían sido arrancadas del cuaderno.
como si mi padre hubiera intentado borrar lo que vino después. Pero no pudo borrarlo de su memoria. Porque más adelante, en otro cuaderno, encontré esto. 1991. La congregación se disolvió. El pastor Elías murió. Algunos dicen que fue el corazón. Yo sé que fue la culpa. Los que quedamos nos dispersamos. Hicimos un pacto. Nunca hablar de lo que pasó, nunca volver. Nunca buscar a los que se fueron. El silencio nos protege. El silencio nos condena. Cerré el cuaderno. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Mi padre había huido. Había dejado esa vida atrás. Había venido a la ciudad. Había construido una familia. Había intentado ser alguien diferente. Pero nunca pudo escapar realmente, porque cada noche, cuando yo dormía, él seguramente recordaba. Seguramente escuchaba esos gritos. Seguramente veía esos rostros. Y ahora yo también los veo. Tomé el cassette. Lo sostuve en mis manos como si fuera una bomba a punto de explotar. Sabía que debía destruirlo. Sabía que debía quemar todo y seguir con mi vida. Pero no podía, porque en algún lugar, tal vez todavía vivas, estaban las personas cuyos nombres aparecían en esos cuadernos, y merecían saber qué pasó. Merecían justicia, o al menos, merecían que alguien dijera la verdad. Busqué en el sobre de las fotografías. En el fondo, encontré un papel doblado. Era un mapa dibujado a mano, un camino de tierra, montañas, y en el centro, marcado con una X, las palabras San Jerónimo del Valle, abandonada. Miré el mapa por largo rato. Sabía lo que tenía que hacer. Sabía que no podía dejar esto así. Necesitaba ver ese lugar. Necesitaba entender qué había pasado realmente. Necesitaba encontrar respuestas que mi padre se llevó a la tumba. 2 días después, con los cuadernos guardados en una mochila y el mapa en mi bolsillo, salí de la ciudad en dirección a las montañas. No le dije a nadie a dónde iba. No dejé nota. Solo cerré la puerta de la casa y conduje hacia el pasado. El camino a San Jerónimo del Valle no existía en ningún GPS. Tuve que seguir el mapa dibujado a mano por mi padre, cruzando carreteras secundarias que se volvían cada vez más estrechas, más agrietadas, hasta que el asfalto desapareció por completo y solo quedó tierra compactada. A ambos lados del camino, los árboles crecían densos y oscuros, bloqueando la luz del sol incluso al mediodía. Era como entrar en otro tiempo, en otro mundo. Conduje durante 4 horas. Pasé por 2 pueblos pequeños donde la gente me miraba con desconfianza cuando me detuve a preguntar por San Jerónimo. Nadie conocía ese nombre, o al menos, nadie quería admitir que lo conocía. Un anciano en una gasolinera me miró fijamente cuando mencioné la congregación del silencio eterno. No dijo nada. Solo negó con la cabeza y volvió adentro, como si yo hubiera pronunciado algo prohibido. Finalmente, después de casi perderte 2 veces en caminos que no llevaban a ninguna parte, vi el letrero. Estaba caído, medio cubierto por maleza, pero aún legible. San Jerónimo del Valle, fundada 1952. Debajo, alguien había pintado con spray rojo. Maldita. Estacioné el auto a un lado del camino y caminé. El silencio era absoluto. No había pájaros, no había viento. Solo el crujido de mis pasos sobre hojas secas. Mientras avanzaba, empecé a ver las ruinas. Casas de madera derrumbadas, techos hundidos, ventanas sin vidrios, como cuencas vacías mirando al vacío. Algunas estructuras aún estaban en pie, pero apenas. La naturaleza había comenzado a reclamar todo. Raíces gruesas atravesaban paredes, enredaderas cubrían puertas. Musgo crecía sobre los escalones. Busqué la capilla. Según el mapa, debía estar en el centro de la aldea. La encontré al fondo de una plaza desierta. Era más pequeña de lo que imaginaba. De madera oscura, con un campanario que se inclinaba peligrosamente hacia un lado. La puerta estaba entreabierta. Me acerqué despacio, con el corazón golpeándome el pecho. Empujé la puerta. Las bisagras chirriaron.
Adentro olía a humedad y a algo más, algo dulzón, enfermizo, como flores muertas. Las bancas estaban volcadas. El altar estaba cubierto de polvo y excrementos de animales. Pero en la pared del fondo aún colgaba una cruz de madera, y debajo de ella, escritas con pintura negra desvanecida, palabras en latín que no comprendí. Saqué mi teléfono e intenté tomar una foto, pero la cámara no funcionaba. La batería estaba llena, pero la pantalla se quedó congelada. Lo intenté 2 veces más. Nada. Como si el lugar rechazara ser documentado. Salí de la capilla y seguí explorando. Encontré lo que parecía haber sido una escuela. Pupitres pequeños apilados en una esquina, una pizarra rota en el suelo. Dibujos infantiles aún pegados en las paredes, descoloridos pero reconocibles. Casas, árboles, familias. Uno de los dibujos mostraba a un grupo de personas tomadas de la mano alrededor de una fogata. Todos tenían sonrisas exageradas, como las que dibujan los niños. Pero en el centro del dibujo, alguien había tachado con crayón negro una figura más grande que las demás, con los brazos extendidos. Seguí caminando. Cada casa contaba una historia. En una, encontré platos todavía en la mesa, cubiertos de telarañas, como si la familia hubiera dejado todo a mitad de la cena. En otra, ropa colgada en un tendedero interior, ahora deshilachada y podrida. En una tercera, una cuna de madera volcada con sábanas amarillentas y un muñeco de trapo sin rostro tirado en el suelo. Entonces vi algo que me detuvo en seco. En una de las casas más grandes, en lo que parecía haber sido la sala principal, había fotografías clavadas en la pared, docenas de ellas. Las mismas fotografías que había encontrado en el ático de mi padre, pero aquí estaban organizadas de forma diferente, como un árbol genealógico, con líneas dibujadas conectando personas, y en el centro, una fotografía más grande, el pastor Elías, con los ojos tachados con tinta roja. Debajo de su foto, alguien había escrito a mano: Él nos prometió salvación, nos dio silencio eterno. Me quedé mirando esa pared durante varios minutos, tratando de entender. ¿Quién había hecho esto? ¿Cuándo? ¿Por qué? Busqué la fotografía de mi padre en ese árbol. La encontré en una esquina. Junto a su foto, alguien había escrito: Guardián Navarro, desaparecido 1991. Desaparecido. No muerto, desaparecido. Como si para ellos, mi padre nunca hubiera existido realmente. Como si se hubiera evaporado. Salí de esa casa con las manos temblando. Necesitaba aire. Necesitaba luz. Pero afuera, el sol comenzaba a ocultarse y las sombras se alargaban entre los árboles. Sabía que debía irme. Sabía que no era seguro quedarme aquí de noche. Pero antes de partir, necesitaba ver un lugar más. Según el mapa de mi padre, en el extremo sur de la aldea, había una estructura marcada con un símbolo que no reconocía. Un círculo con una línea atravesándolo. Caminé hacia allá, alejándome de las casas, adentrándome en el bosque. El sendero estaba cubierto de hojas y ramas caídas, pero aún era visible. Como si alguien todavía caminara por ahí de vez en cuando. Llegué a un claro. En el centro había una construcción de piedra, baja, casi enterrada, como un búnker o una tumba. La entrada estaba sellada con tablas de madera clavadas en forma de cruz. Alguien había pintado sobre ellas: No entres, no despiertes. Me acerqué, puse la mano sobre las tablas. Estaban frías, húmedas, y desde adentro sentí algo. No un sonido, no un movimiento. Solo una presencia, como si algo vivo estuviera respirando detrás de esa puerta sellada. Retrocedí. Mi instinto me gritaba que me fuera, pero mi curiosidad, esa maldita curiosidad que heredé de mi padre, me mantuvo ahí. Busqué en mi mochila, saqué una linterna, alumbré las tablas y vi algo grabado en la piedra justo encima de la entrada. Palabras en español, talladas con herramientas toscas. Aquí yacen los que no pudieron olvidar. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, paralizado.
Pero cuando finalmente reaccioné, ya había oscurecido. El bosque a mi alrededor estaba completamente negro. Solo mi linterna iluminaba ese pequeño círculo frente a la puerta sellada. Y entonces, escuché algo que me heló hasta los huesos. Un susurro. Débil, casi imperceptible, pero inconfundible. Venía de dentro de esa construcción de piedra. Una voz, o varias. No podía distinguir, pero decían algo. Una palabra, repetida una y otra vez. ¡Guardián! Corrí sin mirar atrás, tropezando con raíces, golpeándome contra ramas, sin importarme nada excepto salir de ahí. Llegué al auto jadeando, con el corazón a punto de explotar. Arranqué y conduje de vuelta por ese camino de tierra, sin detenerme, sin mirar por el espejo retrovisor, hasta que las luces de la carretera principal aparecieron a lo lejos. Solo entonces, cuando estuve de vuelta en el mundo real, me permití respirar, pero sabía que no había terminado, porque ahora tenía una certeza. San Jerónimo del Valle no estaba abandonada. Algo seguía allí, algo que conocía a mi padre, algo que me estaba esperando. No volví a casa esa noche. No podía. Conduje hasta el pueblo más cercano, un lugar llamado San Rafael, y me hospedé en un motel barato junto a la carretera. La habitación olía a desinfectante y a cigarrillo viejo. Las sábanas estaban limpias pero ásperas. No importaba. No iba a dormir de todas formas. Me senté en la cama con los cuadernos de mi padre esparcidos a mi alrededor. Busqué alguna referencia a esa construcción de piedra, a ese búnker sellado, a esas palabras. Aquí yacen los que no pudieron olvidar. Pasé página tras página hasta que, en uno de los últimos cuadernos, encontré algo. Marzo de 1990. El pastor Elías ordenó la construcción de la Cámara del Olvido. Dijo que era necesaria para los casos extremos, para aquellos cuyas mentes se resistían a la purificación tradicional, para aquellos que seguían recordando lo que debían olvidar. Yo supervisé la excavación. Cavamos durante 2 semanas, 10 metros bajo tierra, paredes de piedra, sin ventanas, sin luz, solo silencio. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Seguí leyendo. El pastor explicó el procedimiento. El sujeto sería llevado a la cámara. Se le dejaría allí con suficiente agua para 1 semana, sin comida, sin luz, sin contacto humano, solo oscuridad y silencio absoluto. Al 7º día, si el sujeto aún respiraba, sería liberado. El pastor decía que para entonces, la mente habría sido limpiada, que el trauma del aislamiento borraría cualquier recuerdo peligroso, que el sujeto renacería en blanco. Mi estómago se contrajo, leí más rápido. Abril de 1990, primer uso de la cámara. Sujeto, Ricardo Méndez, padre de la familia que intentó huir. Duración, 7 días. Resultado, exitoso. Al salir, Méndez no recordaba su nombre, no reconocía a sus hijos, no hablaba, solo miraba al vacío. El pastor lo declaró purificado. Cerré el cuaderno. Sentía náuseas. Mi padre había construido eso. Había metido personas ahí. Había participado en destruir mentes humanas. Y lo había documentado como si fuera un experimento científico. Busqué más entradas. Había varias. Junio de 1990. Sujeto, Ana Flores. Motivo, intentó escapar con su hijo recién nacido. Duración, 7 días. Resultado, parcialmente exitoso. Al salir, no recordaba al niño, pero seguía preguntando por alguien. Decía un nombre que nadie reconocía. El pastor decidió extender el tratamiento. Agosto de 1990. Sujeto, Tomás Rivera. Motivo, cuestionó públicamente la muerte del hermano Castillo. Duración, 10 días. Resultado, fallecimiento en el día 9. Causa probable, deshidratación o colapso mental. Cuerpo enterrado en el bosque norte, sin ceremonia. Octubre de 1990. Sujeto, Lucía Vargas. Motivo, intentó contactar a las autoridades. Duración,
14 días. Resultado. Sujeto no respondió al ser liberado, llevado al bosque. Pastor Elías decidió que algunos no pueden ser salvados. Dejé de leer. No podía más. Mi padre había sido parte de esto. Había vigilado a personas morir lentamente en esa cámara. Y lo había escrito todo con esa letra cuidadosa, sin emociones, como si fuera un contador llevando un registro. Pero entonces encontré algo diferente. Una entrada sin fecha, escrita con una caligrafía temblorosa, diferente a todas las demás. No puedo más. Cada noche los escucho. Los que dejamos en la cámara, los que no salieron, los que todavía están ahí, en la oscuridad, esperando que alguien abra la puerta. El pastor dice que están muertos, que sus cuerpos fueron retirados y enterrados. Pero yo sé que no es verdad, porque anoche bajé solo. Abrí la compuerta y los escuché, susurrando, llamándome, diciendo mi nombre, Guardián Navarro. Guardián Navarro, una y otra vez. La entrada terminaba ahí. Pero en la página siguiente, con letra más firme, mi padre había escrito: el pastor tiene razón, estoy perdiendo la cordura. Debo confiar en la fe. Debo confiar en que lo que hacemos es necesario. Dios nos perdonará o nos condenará. Pero no puedo detenerme ahora. Y después de eso, varias páginas en blanco. Y luego, la última entrada del cuaderno. 1991. La congregación ha terminado. El pastor Elías está muerto. Algunos dicen que se suicidó. Yo creo que fueron ellos, los que dejamos en la cámara. Creo que finalmente salieron. Creo que lo encontraron. Yo escapé a tiempo. Sellé la puerta con tablas y crucifijos. Dejé todo atrás. Pero sé que algún día volverán por mí. Porque yo también soy culpable. Yo también los escucho por las noches. Cerré el cuaderno y me quedé mirando al techo de la habitación del motel. Afuera, los camiones pasaban por la carretera con un rugido constante. Pero yo no escuchaba nada de eso. Solo escuchaba esa voz en mi cabeza. Esa voz que había oído en San Jerónimo. Esa voz que decía, guardián. No era mi padre a quien llamaban, era a mí. Porque para ellos yo era lo mismo. Yo llevaba su sangre, yo llevaba su apellido, yo era el hijo del guardián Navarro. Me levanté de la cama, saqué el casete de la mochila. Lo miré por largo rato. Sabía que tenía que escucharlo completo, sabía que tenía que enfrentar lo que contenía. Busqué en la habitación. Había una vieja radio con reproductor de casete en el buró. La encendí, inserté el casete. Presioné play. Al principio solo estática, luego voces, rezando en coro, en latín. Una oración que no reconocí, y después el sonido de una puerta metálica abriéndose. Pasos, alguien respirando con dificultad, y la voz de mi padre, clara y fría. Sujeto 23, nombre, Elena Ríos. Motivo, intento de fuga con información sensible. El Consejo ha decidido aplicar purificación extendida. Duración, 14 días. Que Dios tenga misericordia de su alma. Y luego, una voz de mujer. Débil, asustada. Por favor. Tengo un hijo. Déjenme ver a mi hijo. El silencio es la única salvación, respondió mi padre. Acepta tu purificación. Y después, el sonido de la puerta cerrándose, un cerrojo. Y gritos, gritos que se iban apagando a medida que la puerta sellaba todo sonido. Y finalmente, silencio. El casete siguió reproduciéndose, minuto tras minuto de silencio absoluto. Yo no podía moverme, no podía apagarlo, solo escuchaba, esperando. Y entonces, en el minuto 32, un sonido. Débil, lejano, como si viniera desde muy abajo. Un susurro. Mi hijo, mi hijo. Y la voz de mi padre, ahora diferente, temblorosa, humana. Dios, ¿qué hemos hecho? Y el casete terminó. Me quedé sentado en el borde de la cama con las manos temblando. Elena Ríos.
Ese nombre no estaba en los cuadernos. No había registro de ella. No había entrada que dijera qué pasó después. Solo esa grabación y ese susurro. Y el horror en la voz de mi padre al final. Busqué en internet. Escribí Elena Ríos desaparecida 1990. Aparecieron varios resultados, pero uno llamó mi atención. Un artículo de un periódico regional de 1991. El titular decía: Familia busca a mujer desaparecida en zona rural. Autoridades no encuentran pistas. La fotografía en el artículo mostraba a un hombre mayor sosteniendo una foto de una mujer joven. Pelo oscuro, sonrisa tímida. Y al lado del hombre, un niño, tal vez de 5 o 6 años, mirando a la cámara con ojos asustados. Leí el artículo. Elena Ríos, de 28 años, desapareció en marzo de 1990 cerca del municipio de San Rafael. Su familia reportó su ausencia después de que dejara de comunicarse. Las autoridades investigaron, pero no encontraron evidencia de su paradero. El caso sigue abierto. Busqué más. Encontré otro artículo. De 2003. Hijo de mujer desaparecida continúa buscando respuestas. David Ríos, ahora adulto, pide ayuda para encontrar a su madre. Y una foto. El mismo niño, ahora hombre, con los mismos ojos tristes, con la misma mirada perdida. Copié su nombre, busqué en redes sociales, lo encontré. David Ríos vivía en la capital, trabajaba como profesor, y en su perfil había una publicación reciente, de hace 2 meses. Sigo buscando a mi madre, Elena Ríos, desaparecida en 1990. Si alguien sabe algo, por favor contácteme. No importa cuánto tiempo haya pasado, solo quiero saber qué le pasó. Leí esa publicación una y otra vez. Y supe lo que tenía que hacer. Tenía que encontrar a David Ríos. Tenía que decirle la verdad. Tenía que entregarle el cassette. Tenía que cargar con la culpa que mi padre dejó atrás. Pero antes, tenía que volver a San Jerónimo. Tenía que abrir esa cámara. Tenía que ver qué quedaba adentro. Porque si mi padre tenía razón, si algo seguía allí esperando, entonces yo era el único que podía liberarlo. O al menos, el único que podía enfrentarlo. Volví a San Jerónimo del Valle 3 días después. Esta vez preparado. Llevaba linternas extras, baterías, agua, una palanca para arrancar las tablas de la entrada y algo que nunca pensé que necesitaría: una cámara de video. Porque si iba a abrir esa puerta, si iba a descubrir qué había quedado dentro de la cámara del olvido, necesitaba documentarlo. Necesitaba pruebas. Para David Ríos, para las otras familias, para mí mismo. El camino de vuelta fue más corto. Ahora sabía dónde ir. Estacioné el auto en el mismo lugar que la vez anterior y caminé directo hacia el claro en el bosque sur. Era media mañana, pero entre los árboles la luz apenas penetraba. Todo seguía igual. Las ruinas silenciosas, el viento ausente, la sensación de que algo me observaba desde las sombras. Llegué a la construcción de piedra. Las tablas seguían clavadas en forma de cruz. Las palabras seguían ahí. No entres, no despiertes. Pero esta vez no iba a huir. Dejé la mochila en el suelo. Saqué la palanca y empecé a arrancar las tablas. Estaban húmedas, podridas en algunos lugares, pero resistentes. Tardé casi 20 minutos en quitarlas todas. Cuando finalmente retiré la última, una bocanada de aire frío salió de la entrada. Un olor a tierra mojada, a metal oxidado, a algo más que no pude identificar. Encendí la linterna y alumbré hacia adentro. Una escalera de piedra descendía en ángulo pronunciado. Los escalones estaban cubiertos de musgo y agua estancada. No veía el fondo. Encendí la cámara de video. La sostuve con una mano y la linterna con la otra. Respiré hondo. Y bajé. Cada escalón crujía bajo mis pies. El aire se volvía más pesado a medida que descendía. Conté los escalones. 10, 20, 30. Finalmente, al escalón 42,
Llegué al fondo. Estaba en un pasillo estrecho de piedra. Las paredes estaban húmedas, cubiertas de una sustancia viscosa que brillaba débilmente bajo la luz de mi linterna. Seguí avanzando. El pasillo se extendía unos 10 metros y terminaba en una puerta de metal. Una puerta gruesa, con un cerrojo oxidado pero sin candado. Me acerqué. Puse la mano sobre el metal. Estaba helado. Y entonces lo escuché otra vez. Ese susurro. Débil, casi imperceptible. Venía de detrás de la puerta. ¡Guardián! No era una voz. Eran varias, mezcladas, como un coro de murmullos superpuestos. Sentí mi corazón acelerarse. Quise dar marcha atrás. Quise salir corriendo. Pero no podía. No después de haber llegado hasta aquí. No después de saber lo que mi padre había hecho. Agarré el cerrojo. Estaba tan oxidado que apenas se movía. Empujé con fuerza. Una vez, 2 veces. Al tercer intento, el cerrojo se dio con un chasquido metálico que resonó en todo el pasillo. La puerta se abrió lentamente, con un chirrido agudo, y el olor me golpeó. Un olor a muerte, a descomposición, a humedad antigua. Alumbré con la linterna hacia adentro. Era una habitación pequeña, tal vez 4 metros por 4, paredes de piedra desnuda, piso de tierra compactada, y en las esquinas, cadenas oxidadas clavadas en la pared. Algunas todavía tenían grilletes abiertos, como si alguien hubiera logrado liberarse. Pero lo que me paralizó no fueron las cadenas. Fue lo que estaba en el centro de la habitación. Un montículo de ropa vieja, harapos descoloridos, y entre ellos, huesos. Huesos humanos. No uno, varios. Esparcidos sin orden. Costillas, fémures, cráneos. Conté 3 cráneos, tal vez 4. Era difícil distinguir en la oscuridad. Entré despacio con la cámara todavía grabando. Mis manos temblaban tanto que la imagen debía estar moviéndose constantemente. Me arrodillé junto al montículo. Busqué algo, cualquier cosa que pudiera identificar a estas personas. Y entonces vi algo brillar entre los huesos. Un pequeño objeto de metal. Lo tomé con cuidado. Era un dije. Un dije de plata con una inicial grabada. Elena. Elena Ríos. Sentí lágrimas quemando mis ojos. Esto era lo que quedaba de ella. Esto era lo que mi padre había dejado aquí. Una mujer que solo quería ver a su hijo. Una mujer que murió sola, en la oscuridad, encadenada, olvidada. Busqué más. Encontré otros objetos. Un anillo de boda, un pequeño crucifijo, una foto borrosa de un niño. La foto estaba tan deteriorada que apenas se distinguía el rostro, pero sabía quién era. Era David, el niño que seguía buscando a su madre 30 años después. Guardé el dije, la foto y el crucifijo en mi bolsillo. Necesitaba llevarle algo a David. Necesitaba que supiera que su madre no lo había abandonado, que ella había intentado volver, que había muerto pensando en él. Entonces escuché algo diferente, no un susurro, un sonido más claro, como si alguien estuviera arrastrándose. Venía de detrás de mí. Giré rápidamente, alumbrando con la linterna. No había nadie, solo el pasillo vacío. Pero el sonido continuaba, rasguños, como uñas sobre piedra. Salí de la habitación, alumbré las paredes del pasillo y vi algo que no había visto antes. Marcas, cientos de marcas, talladas en la piedra con algo afilado. Tal vez con uñas, tal vez con piedras pequeñas. Eran palabras, frases, nombres, repetidos una y otra vez. Déjenme salir. Mi hijo. Dios no está aquí. El guardián miente. Todos mentimos. Y al final del pasillo, escrito con letras más grandes, más profundas, el silencio no salva, el silencio condena. Retrocedí. El sonido de rasguños se intensificó. Ahora venía de todas partes, de las paredes, del techo, del suelo, como si algo estuviera tratando de salir, como si algo estuviera despertando. Corrí hacia la escalera.
Subí los escalones de 2 en 2, tropezando, golpeándome las rodillas, sin importarme nada excepto salir de ahí. Cuando finalmente llegué a la superficie, me dejé caer en el suelo, jadeando, con el corazón a punto de explotar. Pero antes de irme, hice algo que sabía que debía hacer. Volví a sellar la entrada. Volví a clavar las tablas, no porque quisiera ocultar lo que había encontrado, sino porque algo me decía que si dejaba esa puerta abierta, si dejaba que lo que fuera que habitaba ahí abajo saliera, las consecuencias serían peores. Cuando terminé, tomé la cámara y grabé un mensaje. Un mensaje para David Ríos. Le expliqué quién era yo. Le expliqué lo que mi padre había hecho. Le expliqué dónde estaba su madre. Y le pedí perdón. Perdón en nombre de un hombre que nunca tuvo el valor de pedirlo. Perdón en nombre de una congregación que destruyó vidas en nombre de Dios. Perdón en nombre de todos los que miraron hacia otro lado. Guardé la cámara. Recogí mis cosas. Y salí de San Jerónimo del Valle por última vez. O eso pensaba. Porque cuando llegué al auto, encontré algo en el parabrisas. Un papel doblado. Lo abrí. Estaba escrito a mano, con letra temblorosa. El hijo del guardián ha vuelto. Ahora debe terminar lo que su padre comenzó. Búscanos en el lugar donde el silencio nació. Tenemos respuestas. Tenemos deudas. Búscanos antes de que nosotros te encontremos. No había firma. No había fecha, solo esas palabras, y una dirección en San Rafael, el pueblo donde me había hospedado. Una casa, un número de calle. Miré hacia el bosque, hacia las ruinas de San Jerónimo, y supe que esto no había terminado, que nunca iba a terminar, porque el pasado no se entierra, el pasado espera, y cuando estás listo o cuando no lo estás, vuelve a buscarte. Subí al auto, encendí el motor y conduje hacia San Rafael, hacia esa dirección, hacia las personas que habían dejado ese mensaje, hacia las respuestas que llevaba buscando desde que abrí esa caja en el ático, hacia el final, o hacia el comienzo de algo mucho peor. La dirección me llevó a las afueras de San Rafael, una casa de madera descolorida al final de un camino de grava, rodeada de árboles y silencio. No había otros vecinos a la vista. No había luces en las ventanas. Solo una camioneta vieja estacionada al frente, cubierta de polvo y hojas secas. Estacioné a unos metros de distancia. Apagué el motor. Me quedé sentado, observando, buscando cualquier señal de movimiento, de vida, de peligro. Pero todo estaba quieto. Demasiado quieto. Bajé del auto despacio. El viento había comenzado a soplar, agitando las ramas de los árboles con un susurro constante. Caminé hacia la puerta principal. Toqué. Una vez. 2 veces. Nada. Intenté girar la perilla. No estaba cerrada con llave. La puerta se abrió con un crujido. ¿Hola? Llamé. Mi voz sonó extraña, demasiado fuerte en medio de tanto silencio. No hubo respuesta. Entré. El interior olía a humedad y a incienso quemado. Las ventanas estaban cubiertas con sábanas viejas, bloqueando casi toda la luz. Solo algunos rayos débiles atravesaban las telas, iluminando partículas de polvo suspendidas en el aire. La sala estaba casi vacía. Una mesa de madera, 2 sillas. Y en las paredes, fotografías. Docenas de fotografías clavadas sin marco. Las mismas que había visto en San Jerónimo. Las mismas caras, la misma capilla, el mismo pastor Elías. Pero había algo nuevo. En el centro de la pared, alguien había colgado una fotografía más reciente. Era de mi padre, la foto de su funeral. Yo estaba al lado del ataúd, con la cabeza inclinada. Alguien había recortado la imagen de algún periódico local, y debajo, escrito con marcador rojo: El guardián descansa, el hijo despierta. Sentí un escalofrío, di un paso atrás y choqué con algo. Giré rápidamente. Era una persona, un hombre mayor, delgado,
con barba gris y ojos hundidos. Me miraba sin parpadear. Sabía que vendrías, dijo con voz ronca. Los hijos siempre vuelven. ¿Quién eres?, pregunté, con el corazón latiendo furiosamente. Me llamaban hermano Torres. Fui guardián, como tu padre. Se acercó despacio cojeando ligeramente. Pero yo no huí. Yo me quedé. Alguien tenía que quedarse. ¿Quedarse para qué? Para recordar, para vigilar, para asegurarnos de que el silencio no se rompiera. Se sentó en una de las sillas y señaló la otra. Siéntate. Hay cosas que debes saber antes de que sea demasiado tarde. Me quedé de pie. No voy a sentarme. Solo dime qué quieres. Torres suspiró. No es lo que yo quiero. Es lo que ellos quieren, los que quedaron atrás, los que tu padre dejó en la cámara. Están muertos, dije, aunque mi voz tembló. Vi sus huesos. Sus cuerpos están muertos. Sí, pero hay cosas que no mueren con el cuerpo. Hay resentimientos, hay deudas, hay gritos que no se apagan aunque ya no haya gargantas que los pronuncien. Torres se inclinó hacia adelante. Tu padre lo sabía. Por eso huyó. Por eso nunca te habló de nosotros. Por eso selló esa puerta y rogó cada noche que nadie la abriera. Yo la abrí, admití. Torres cerró los ojos. Lo sé. Por eso estás aquí. Por eso te dejé el mensaje. Porque ahora ellos saben que estás aquí. Y no te van a dejar ir hasta que termines lo que tu padre dejó sin hacer. ¿Qué cosa? Confesar. Públicamente. Decir lo que hicimos. Decir los nombres. Decir dónde están enterrados los cuerpos. Devolver la memoria que les robamos. Torres abrió los ojos. Tu padre nunca lo hizo. Murió con el secreto. Pero tú puedes hacerlo por él. Puedes liberarlos. Y liberarte. Negué con la cabeza. No tengo que hacer nada. No fui yo quien los encerró. No fui yo quien los mató. Pero llevas su sangre. Llevas su apellido. Para ellos eres lo mismo. Torres se levantó lentamente. Piénsalo. Si no lo haces, ellos seguirán buscándote. Seguirán susurrando tu nombre. Seguirán esperando. No les tengo miedo, dije, aunque era mentira. Torres sonrió tristemente. Deberías, porque el silencio que les impusimos no era solo físico, era espiritual. Les quitamos la voz, les quitamos la memoria, les quitamos la dignidad. Y cuando haces eso a una persona, cuando la reduces a nada, lo que queda es algo mucho peor que un fantasma. Queda una ausencia, un vacío que no se llena, un eco que no se detiene. Dio media vuelta y caminó hacia el fondo de la casa. Ven, hay algo que debes ver. Lo seguí. No sé por qué. Tal vez porque necesitaba respuestas. Tal vez porque en el fondo sabía que tenía razón. Que esto no iba a terminar hasta que yo hiciera algo. Atravesamos un pasillo estrecho y entramos a una habitación pequeña. Las paredes estaban cubiertas de papel. Páginas arrancadas de cuadernos. Documentos. Listas de nombres. Fotografías. Todo organizado como un mural caótico. Y en el centro, una mesa con una computadora vieja. Pasé los últimos 20 años documentando todo, dijo Torres. Cada nombre, cada fecha, cada detalle que pude recordar. Quería publicarlo, quería denunciarlo, pero no tengo credibilidad. Soy un anciano loco que vive solo en el bosque. Nadie me creería. Me miró fijamente. Pero tú eres diferente. Tú eres el hijo del guardián. Tú tienes los cuadernos, tienes el cassette. Tienes evidencia. Y tienes algo que yo no tengo. Una razón para querer redimirte. No necesito redimirme. No hice nada. El silencio también es una acción, dijo Torres. Quedarte callado, quemar los cuadernos, destruir el cassette, eso también es una elección. Una elección que te convertiría en lo mismo que tu padre. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Porque tenía razón. Había pensado en quemar todo. Había pensado en olvidar. Había pensado en seguir con mi vida como si nada hubiera pasado. Pero ahora sabía que no podía.
No después de haber visto esos huesos. No después de haber sostenido el dije de Elena Ríos en mi mano. No después de saber que su hijo seguía buscándola. ¿Qué quieres que haga?, pregunté finalmente. Torres sonrió. Quiero que lo cuentes todo. Quiero que busques a las familias. Quiero que les entregues lo que encontraste. Quiero que escribas la verdad y la publiques. No importa si te odian. No importa si te culpan. Lo importante es que la verdad salga. Que los nombres sean dichos en voz alta. Que las víctimas sean recordadas. ¿Y si hago eso? ¿Se detendrán? ¿Dejarán de susurrar? Torres no respondió de inmediato. Miró hacia la ventana cubierta. No lo sé, pero es lo único que podemos intentar. Me quedé en silencio por largo rato, mirando ese mural, mirando esos nombres, y supe lo que tenía que hacer. Dame todo lo que tienes, dije finalmente. Voy a hacer lo que mi padre no pudo. Torres asintió. Empezó a juntar papeles, a copiar archivos en una memoria USB. Trabajó en silencio durante casi una hora, y cuando terminó, me entregó una caja pequeña llena de documentos. Gracias, dijo en voz baja. Pensé que moriría sin ver este día. Tomé la caja, salí de esa casa, subí al auto, y mientras conducía de regreso a la ciudad, supe que mi vida había cambiado para siempre, que ya no era solo el hijo de un hombre común, era el hijo del guardián Navarro, y ahora esa carga era mía. Pero esta vez no iba a huir. Esta vez iba a enfrentarla. Han pasado 6 meses desde que salí de San Rafael con esa caja llena de verdades que nadie quería escuchar. 6 meses desde que busqué a David Ríos y le entregué el dije de su madre, la fotografía borrosa y la grabación que destroza el alma. Lloró en mis brazos como el niño que fue 30 años atrás. El niño que esperó toda su vida una respuesta. Le dije todo. Le mostré los cuadernos. Le confesé quién era mi padre y qué había hecho. Esperaba que me odiara. Esperaba que me gritara. Pero solo me abrazó y me dijo, gracias por no quedarte callado. Después de él, busqué a otras familias. Algunas me recibieron con lágrimas. Otras cerraron la puerta en mi cara. Algunas me agradecieron por darles un lugar donde llorar. Otras me maldijeron por abrir heridas que habían intentado cerrar durante décadas. Pero todas merecían saber. Y yo merecía cargar con esa verdad, aunque me quemara por dentro. Publiqué todo en un sitio web que creé especialmente para esto. Los nombres, las fechas, las fotografías, los testimonios de Torres, fragmentos de los cuadernos de mi padre. No incluí el cassette completo, porque algunos horrores no deben reproducirse, pero sí una transcripción. Los medios locales lo retomaron. Hubo artículos, entrevistas, investigaciones policiales que llegaron demasiado tarde pero que al menos reconocieron oficialmente lo que pasó. La congregación del silencio eterno dejó de ser un rumor susurrado en pueblos olvidados. Ahora es parte de la historia documentada, y mi padre, el guardián Navarro, ya no descansa en el anonimato de un hombre común. Ahora su nombre está asociado para siempre con lo que hizo. No puedo cambiar eso, no puedo redimirlo, pero puedo asegurarme de que las víctimas no sean olvidadas, que sus voces, aunque lleguen 30 años tarde, finalmente sean escuchadas. Anoche soñé con San Jerónimo del Valle. Soñé que caminaba entre las ruinas y que las puertas de las casas se abrían solas. Soñé que las personas salían, una por una, con ropas viejas y rostros cansados. No me hablaban, solo me miraban. Y luego seguían caminando, alejándose hacia el bosque, hasta desaparecer entre los árboles. Cuando desperté, la casa estaba en silencio. Pero era un silencio diferente, no opresivo, no amenazante, solo silencio. El tipo de silencio que llega después de que las palabras finalmente han sido dichas. No sé si los liberé. No sé si me liberé. Pero sé que hice lo que debía hacer. Y ahora, cuando cierro los ojos, ya no escucho susurros. Ya no escucho mi nombre siendo llamado desde la oscuridad. Solo escucho el eco de una verdad que, aunque dolorosa, finalmente puede descansar. Comenta abajo qué sensación te dejó esta historia.
Y comparte este video si alguna vez la fe también te hizo temblar.